Estamos de vuelta aquí con un estudio bíblico y ya hemos sacado un par de estudios, unos 3 estudios más o menos en línea y varios de ustedes nos han dejado buenos comentarios y vamos a comenzar una serie para los que estén interesados en conocer más de la Biblia, un estudio sobre el llamado Evangelio de Juan, el libro de Juan, uno de los llamados 4 evangelios, de las 4 biografías de Jesucristo, y que la Biblia clama o declara ser mensaje directo del Dios creador del universo. Vamos a empezar con este estudio. Vamos a empezar con unos versículos muy interesantes el día de hoy, súper profundos. Y bueno, primero que nada, nos gusta siempre arrancar con una breve oración para los que gusten acompañarnos ahí desde donde nos estén viendo. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad, porque por medio de la tecnología podemos, incluso en medio de esta situación en la que no podemos estar juntos, podemos comunicarnos y tenemos este privilegio para saber de ti y conocer de ti por medio de estas tecnologías. Te pedimos que seas tú el maestro y que nos enseñes a todos el mensaje que quieres dar el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con este libro, el llamado Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, para dar algunos antecedentes de este libro, es una biografía, es un relato biográfico de Jesús escrito por el apóstol Juan, como su nombre lo indica, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, probablemente entre los 3 más cercanos, como Pedro, junto con Pedro y con Santiago, de entre los 12 discípulos cercanos que él tuvo, y se considera que es un libro muy bueno para comenzar a estudiar la Biblia, porque es un libro relativamente sencillo en ciertos aspectos, maneja un vocabulario sencillo, muy limitado, por ejemplo, pero al mismo tiempo es muy profundo, es decir, está muy al acceso, es muy accesible para que se comprenda lo que quiere transmitir, pero al mismo tiempo tiene mucha profundidad, entonces eso lo hace ideal para si tienes algún interés en conocer un poco más de la Biblia. Un teólogo escribió por ahí una frase que dice que el libro de Juan es lo suficientemente ligero para que lo tomen bebés, pero lo suficientemente profundo para que se ahoguen elefantes. Entonces, tiene estas dos increíbles extremos, algo que esperaríamos por parte de Dios, puesto que la Biblia declara que es un mensaje de Dios, de ponerlo accesible para todo el mundo, pero al mismo tiempo da una profundidad increíble. Y de hecho eso lo vamos a ver en los 3 versículos que vamos a estudiar hoy, el llamado prólogo del libro de Juan, 3 versículos con una profundidad increíble. Bueno, el autor, dijimos que es el apóstol Juan, probablemente se escribió entre el año 80 y 100 después de Cristo, es decir, ya en los últimos años del primer siglo, por lo que señala la evidencia y por los registros que se tienen. Aunque Juan no se menciona que él es el autor en el texto, hay evidencia dentro del texto y evidencia fuera también de la Biblia que indican que él es el autor. Es decir, prácticamente todos concuerdan en que es Juan en que está en el autor del libro, a pesar de que él no se menciona. Muy probablemente por el clima de persecución que había, es que no se menciona él directamente, pero hace demasiadas alusiones a que es él el autor. Entonces es muy claro que es él. Él era un adolescente realmente cuando comienza a seguir a Jesús. Estamos hablando que tenía 12, 13 años, un niño prácticamente cuando él camina con Jesús. Y ya escribe este relato biográfico de Cristo. Estamos hablando cuando él ya era un anciano. Es decir, él tuvo una larga vida. Probablemente él llegó a términos del primer siglo, ¿no? Por eso se dice que se escribió entre el año 80 y 100 después de Cristo. Él dirige su evangelio a los no judíos, a los llamados gentiles, porque él era judío de nacimiento, vivió en Jerusalén, pero después él se mueve a la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, y ahí él enseñó la Biblia, él ministró, por llamarlo así, y tuvo mucho contacto con la cultura greco-romana, entonces con los griegos, romanos, entonces escribe este evangelio dirigido más bien hacia ellos. Y también algo interesante, como él lo escribe ya en una edad avanzada, ya estaban escritos los otros 3 evangelios, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y por eso es tan diferente el relato de Juan, porque él evidentemente tuvo acceso a esos escritos, a los otros evangelios,
y él decide incluir material que no habían incluido los otros autores, ¿no? Y además se estructura el evangelio de una manera diferente. Los otros 13 evangelios, que se les llama evangelios sinópticos, porque tienen la misma óptica, mismo óptica, perspectiva, la misma perspectiva, son similares, incluyen más que nada los mismos eventos de Jesús y además tienen la misma estructura. Estos evangelios comienzan dando evidencias y relatos sobre lo que Jesús hizo y llegan a una conclusión sobre quién era Jesús. Y Juan comienza al revés. Él comienza con una conclusión sobre quién es Cristo y da evidencia que soporta esa conclusión. Entonces es muy diferente en estructura y en contenido a lo que vemos en los otros 3 evangelios. Vamos a empezar a estudiar esta conclusión que mencionamos ahorita con la que comienza Juan. Él comienza con una conclusión sobre quién es Jesucristo y vamos a estudiarla un poquito a profundidad en estos minutos que tengamos. A esta conclusión de Juan sobre Jesús se le llama el prólogo de Juan o el libro de Juan. Y van a ver por qué decíamos que el libro de Juan es tan, como dijimos al inicio, a la vez que es ligero, es muy profundo, porque en tres versículos aparentemente sencillos mete muchísimo contenido teológico el apóstol en lo que nos va a decir aquí. Entonces vamos a empezar, vamos a ver estos 3 primeros versículos del Evangelio de Juan. Les voy a leer, dice, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o algunas traducciones dicen la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, vamos a desmenuzar poquito a poquito qué nos quiere dar a entender aquí el apóstol. Para empezar, nos introduce a este concepto, a esta entidad que él le llama el verbo o la palabra. ¿Qué es este verbo? ¿Qué es esta palabra? Para comprender lo que nos quiera decir aquí el texto, hay que ir al lenguaje griego original. El Nuevo Testamento está escrito en griego. El término verbo o palabra que usa el apóstol en griego es logos. De ahí viene las palabras que usan esta terminación como logía, como biología, ecología, que están relacionadas con estudio, con ciencia de alguna manera. Bueno, el término logos griego era un término que se usaba en filosofía. Sabrán que los griegos filosofaban mucho, es una cultura más en ese tiempo, una cultura que muy pensante, ¿no? Ellos debatían mucho sobre las cosas, sobre la razón de ser de las cosas, y ahí toma fuerza la filosofía en la antigua Grecia prácticamente, y ellos tenían esta idea, habían llegado a razonar de que, bueno, tenía que haber algo, tenía que haber una causa, algo que explicara la realidad, algo que explicara de dónde venimos, de dónde surgió todo, y le llamaban a esto la realidad última o la racionalidad cósmica, algo que fuera la base de todo, ¿no? Y este término era el término que usaban precisamente para referirse a eso, el logos, ¿no? El punto es que ellos llegan a ese concepto y dicen, pues sí, tiene que haber algo que explique todo, qué hacemos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, de dónde salimos, de dónde surgió todo lo que vemos, pero había mucho debate sobre esta entidad, sobre este logos. Ellos debatían y decían, bueno, algunos pensaban que este logos era impersonal, es decir, era más bien como una fuerza o como una energía, como algo que no tenía, con el que no podías hablar, con el que no podías tener una relación, es decir, algo impersonal, literalmente, ¿no? Muy parecido a la concepción, no sé si han escuchado, hoy está muy de moda esta idea de la religión nueva era, del universo, por ejemplo, ¿no? Que se refieren a el universo, el universo conspira para que se hagan realidad tus sueños, o espero que el universo me acompañe en esto. Bueno, algo así, ¿no? Esta entidad suprema que no es un ser personal, pero es real, ¿no? Según estas concepciones, y es un todo, es algo universal también, ¿no? Algunos pensaban que era así, otros pensaban que sí era personal, es decir, que era un ser personal, ¿no? Y un ser personal nos referimos a un ser como los seres humanos, no humano, pero personal en el sentido de que te puedes relacionar. Un ser con un intelecto supremo que te puede relacionar, que observa, con el que puedes establecer comunicación, con el que puedes establecer una relación quizás incluso de amistad, una relación cercana, una relación de amor, ¿no?
Había debate también si el logos, esta entidad era eterna, había existido siempre o había tenido en sí misma un inicio junto con todas las cosas. Es decir, no llegaban a un acuerdo los filósofos, porque pues no se puede llegar a un acuerdo sobre este tema, ¿no? No se podía llegar a un acuerdo. Ok, Juan aquí dice, Juan lo que viene y dice es, como él había trabajado con griegos, conocía sus términos, él dice, ok, el mensaje que yo les traigo, la revelación que yo les traigo, no es mi percepción, no es mi postura en este debate, es un mensaje que yo traigo, que no es mío. Y les voy a hablar de este logos precisamente, es decir, Juan toma este término de los griegos para que ellos pudieran hacer la conexión y dice, bueno, esto que han debatido por siglos y al cual no llegan a un consenso sobre cómo es esta entidad que explica todas las cosas, yo les traigo revelación sobre esto y les voy a hablar sobre qué es y quién es este logos realmente. Entonces, por eso él toma este término que le llama el verbo o la palabra, de alguna manera, haciendo referencia también al término hebreo palabra o verbo que es revelación de Dios, la palabra que revela a Dios y que trae el mensaje de Dios para la humanidad. Bien, entonces, si recuerdan en los 3 versículos que decimos, que leímos, dice Juan, el verbo, el logos, era en el principio. Y la traducción en griego literalmente se refiere al principio de principios. Está diciendo, este logos, esta entidad, ha existido siempre. Entonces ahí está trayendo una aseveración y dice, en este debate que han tenido por siglos, resulta que esta entidad es eterna y siempre ha existido hacia atrás y siempre va a existir hacia adelante. No tiene un principio ni tiene un final. Luego dice, el logos es una persona, no es humano, pero es una persona, es un ser personal con el que te puedes comunicar, un ser con un intelecto supremo y con quien puedes tener una relación. Esto queda al descubierto porque en los versículos 2 y 3 usa el pronombre personal él, el verbo. ¿Ok? Luego dice, el logos, lo que nos quiere entender es que el logos está con Dios, pero al mismo tiempo era Dios, porque dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es muy confuso. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Pareciera decir que el verbo era Dios, pero al mismo tiempo estaba con Dios. Pareciera haber una contradicción. No, lo que nos quiere dar a entender aquí el apóstol nos está trayendo el concepto, este concepto bíblico, quizás han escuchado de él, de la Trinidad. La Biblia, aunque nunca se menciona la palabra Trinidad en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, habla de que el Dios creador del universo, el Dios que se muestra, que se revela en la Biblia, es un Dios que existe en 3 personas diferentes, pero que es el mismo Dios en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad del Dios de la Biblia. Esto es un concepto que pues no estamos capacitados, no estamos diseñados para comprender qué es esto, cómo funciona, cómo puede ser esto realidad, que Dios exista en 3 personas y al mismo tiempo sea el mismo Dios en esencia. No lo podemos comprender, no lo podemos asir, pero bueno, esto es revelación de Dios. Dios dice, esto es una realidad, ¿no? Y nos está diciendo esto, este logos, esta entidad, era una de esas 3 personas, porque es Dios y estaba con Dios, ¿ok? Pero es importantísimo este concepto y es básico y es increíble. ¿Por qué? Porque resuelve un problema muy complejo, que de hecho lo vemos aquí en estos 3 versículos que leímos. Uno, si esta entidad, si Dios es eterno, si ha existido siempre, ¿ok? Hacia atrás, como lo vimos en el versículo 1. Y si también es una persona, es un ser personal que habla, que se relaciona, y sobre todo, como lo vemos en la Biblia, un Dios de amor, que establece relaciones de amistad y de amor, por definición necesita relacionarse. Tú a un ser personal, quítale la posibilidad de que se relacione con alguien y se vuelve loco. Se vuelve loco, ¿no? Necesita relacionar. Un ser humano, aíslalo completamente y termina volviéndose loco. Entonces, porque somos seres personales, somos diseñados de esa manera, ¿no? Y si aquí nos está diciendo el apóstol, no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia, que Dios es un ser personal y que es eterno, ¿con quién se relacionaba Dios antes de crearnos, por ejemplo, a nosotros? O de crear a otros seres personales como los ángeles, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién relacionarse? Porque si Él existe desde antes de cualquier cosa y una eternidad hacia atrás, ¿con quién se relacionaba antes? La Trinidad es la respuesta a esto. Dios no necesita relacionarse con nadie porque se relaciona
mediante esta comunidad de personas, de estas tres personas que siempre han tenido una relación de amor. Es importantísimo este concepto porque la Biblia dice que Dios no necesita nada ni nadie, es autoexistente. Y sin esta concepción de la Trinidad, es un crucigrama que no se resuelve. Entonces es muy profundo lo que está diciendo aquí el autor cuando nos dice la Biblia. Dios ha existido siempre y se relaciona consigo mismo y es autoexistente, porque no necesita de su creación para existir como ser personal. No sé si entendemos. Eso está muy, muy claro en la manera en cómo Jesús se dirige, por ejemplo, a la otra persona, a la Trinidad, al Padre, cuando habla de una relación de amor con Él. Hay una oración en el mismo Evangelio de Juan donde Jesús dice, Padre, yo te pido que mis discípulos se amen entre ellos como tú y yo nos hemos amado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya existía esta comunidad de amor de esas tres personas que se amaban desde una eternidad hacia atrás, mucho antes de su creación. Lo mismo con el Espíritu Santo, que es la otra persona de la Trinidad. Hay una relación entre esas tres personas. Y esto resuelve un crucigrama teológico muy complejo. Por ejemplo, las religiones, otras religiones que surgen de la Biblia, pero que no aceptan este concepto, esta doctrina, por llamarla así, de la Trinidad, tienen un problema muy serio, muy severo. Los musulmanes, los testigos de Jehová, mormones y otros tantos que no aceptan el concepto de la Trinidad, ¿cómo resuelven esto? ¿Cómo resuelven este crucigrama? Yo creo que ni tocan el tema para empezar, pero está a la base de su religión, de quién es Dios y cómo es Dios, ¿no? Esencialmente. No tenemos este problema con el Dios de la Biblia que está revelado y que se nos dice aquí. ¿Okay? Bueno, luego el apóstol Juan dice que todo fue hecho por medio de Logos y sin él nada fue hecho. Es decir, el Logos es el creador de todo, del universo, es el agente de la creación, es decir, una de estas personas de la Trinidad es el agente de la creación de todo lo que vemos en el universo, de todo el universo observable y conocible. ¿Okay? Y aquí también la Biblia está en perfecta sintonía con la evidencia científica, por ejemplo, ¿no? Porque la Biblia dice que el universo tuvo un comienzo, y lo dice desde hace 35 siglos. Mientras que, bueno, no todas, perdón. Muchas otras concepciones religiosas, por ejemplo las de Oriente, creen que el universo es eterno, ¿no? Cosa que no está más que comprobado científicamente que no es así. El universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.7 millones de años en el evento conocido como el Big Bang. No sé si han escuchado de esto. El problema con la ciencia es que no da una explicación con qué pasó ahí o por qué se dio esto. La ciencia ha llegado al consenso de que hace 13.7 millones de años aproximadamente, de la nada, literalmente, surgió todo en un milisegundo. Todo el universo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. ¿Para qué? No sabemos. No hay ninguna respuesta y los científicos no pueden dar una respuesta a esto, ¿no? 35 siglos más tarde concordaron con la tesis bíblica de que el universo tuvo un comienzo. Y la Biblia nos dice, si lo vemos en Génesis, nos dice que el agente de la creación, el Logos, esta entidad, ¿no? Esta persona de la Trinidad, habló, Dios habló, ¿sí? Y dijo, hágase todo, que se cree la luz, que se cree el universo, con la palabra, por medio del verbo, por medio de Logos, surge la creación en un instante. Exactamente lo que ha confirmado la ciencia, si me permiten decirlo. ¿Quién es este Logos entonces? Ya sabemos que no es un qué, es un quién, es una persona. ¿Quién es el Logos? Nos vamos a saltar al versículo 14 y dice el apóstol Juan, y aquel verbo, aquel Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que ahorita podemos ya saber a quién se está refiriendo el apóstol Juan, a Jesucristo. Y es una afirmación increíble, ¿no? Porque está diciendo, quizás la más extraordinaria, la declaración o la aseveración más extraordinaria que tiene la Biblia, ¿no? Esta entidad, que es un ser personal, este logos, esta palabra o este verbo, creador del universo, infinito y omnipotente, se encarna y se hace hombre y viene a vivir por cierto propósito entre nosotros. Entre nosotros. Es una aseveración formidable lo que está diciendo aquí, ¿no? Y realmente va a tener que dar evidencia, como la Biblia hace, y da mucha,
de que esto es real, de lo que está diciendo aquí es verdad y que no es una fábula. Porque esto tampoco lo podemos comprender. ¿Cómo estás diciendo que el Dios creador del universo se compacta de alguna manera en un ser humano? ¿No? Está diciendo que este ser se hizo, o sea, nació como un bebito, ¿no? Hace 2000 años. Y no solo eso, ¿no? Sino que este ser, él creó los materiales del pesebre o de la cuna donde nació, él creó el vientre de donde se encarnó, él creó a los pastores que fueron a verlo, él creó a los sabios de Oriente, los magos como les llaman, que fueron a verlo, ¿no? Estamos hablando del creador del universo hecho hombre, es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan y lo que confirma el resto del Nuevo Testamento y de la Biblia, ¿no? Pero nos da más información sobre esta persona, sobre Jesucristo, ¿no? Sobre el Logo, sobre el Verbo. Dice que estaba lleno de verdad. ¿Verdad? ¿A qué se referirá aquí el apóstol? Bueno, está introduciéndonos a un concepto que hoy en día es muy impopular y que no le gusta escuchar a nadie. Esta idea de una verdad absoluta. Hoy en día, si algo no le gusta escuchar a la gente es la idea de que hay una verdad suprema, ¿no? Pésele a quien le pese, ¿no? Al contrario, vivimos en la época de la posverdad, donde cada quien tiene su versión de las cosas y su versión de lo que es verdad, su versión de lo que es correcto, de lo que sirve, ¿no? De lo que no sirve, ¿no? Y estamos prácticamente por presión social y por este clima en el que vivimos, obligados a reconocer que lo que tú quieras creer es verdad y es verdad para ti y es realidad para ti de alguna manera. Puede llegar a extremos, aunque suene absurdo, de que si yo quiero creer que el universo fue creado por un osito de peluche y esa es mi verdad, pues por cortesía social, por el clima en el que vivimos, no te puedo decir que estás mal, porque es tu verdad, por más absurdo que parezca. Es un ejemplo extremo, pero me refiero a esta época que vivimos en donde cada quien tiene esta perspectiva de lo que yo hago, de lo que yo creo, lo que yo digo es verdad para mí. La Biblia tiene otra postura muy diferente. La Biblia dice, no, hay un ser superior, hay un ser creador del universo, concuerda con la ciencia. Este ser se encarnó y nos trajo verdad. Nos vino a decir cómo son las cosas realmente. No nos gusta esto, pero nos vino a decir la manera en cómo debiéramos vivir, cómo debiéramos trabajar, a lo que le debiéramos dar prioridad, lo que está mal en nuestras vidas, lo que está mal en nuestro carácter, lo que está mal en nuestra postura hacia el Dios creador, ¿sí? No nos gusta esto, ¿no? Pero el apóstol está diciendo, Él trajo esta verdad, trajo verdad, realidad, algo que nosotros, cada quien andaba perdido en su onda, tratando de definir su propia perspectiva. Bueno, Él nos trajo esta aclaración de lo que es realidad. Y fíjate la implicación fuerte aquí, porque está diciendo, si de alguna manera tú no tienes acceso a esta verdad, que el logos que Jesucristo trae, pues estás viviendo en mentira. Tu propia mentira diseñada, quizá muy inteligente, quizá muy cómoda de alguna manera, ¿no? Pero mentira al fin. Es decir, no tienes claridad sobre cómo estás viviendo realmente, no tienes verdad en tu vida. Estás viviendo una mentira en lo que crees que es correcto, de qué debes hacer, a qué le debes dar prioridad, cómo debes de trabajar, cómo debes de educar a tus hijos, por ejemplo, en muchos aspectos de tu vida, ¿no? De en qué va a terminar tu vida, qué va a pasar después de tu vida. Puedes estar viendo una mentira, porque no tienes acceso a esta revelación que viene por el logos. Es lo que se está diciendo aquí. Jesucristo, esta verdad no solo incomoda hoy en día, ¿no? Incomodó mucho en su tiempo. Él expuso la mentira y la hipocresía, por ejemplo, de los sacerdotes religiosos, de los judíos, que terminaron siendo los agentes para crucificarlo, ¿no? Fueron los personajes terrenales para crucificarlo, porque no soportaron que él expusiera la realidad y la mentira en la que estaba viviendo esta gente y también la manera en cómo engañaban a la gente, ¿no? Terminaron llevándolo a la cruz. Sus mismos discípulos, ¿no? Sus mismos discípulos fueron expuestos, ¿no? Jesucristo sacó al descubierto las mentiras en las que ellos vivían, ¿no? Las falsedades que había en sus vidas, las fallas que habían en sus vidas, ¿no? Y esto siempre daba temor respecto a Jesús, ¿no? Pero no era todo, ¿no? El apóstol nos dice, Jesús estaba también lleno de gracia. Y aquí el punto es importante el adjetivo porque dice lleno.
de gracia, no un poquito de verdad, ni un poquito de gracia, sino lleno a borbotones, ¿no? Gracia, ¿qué es gracia? El término en griego es charis y significa regalo. De alguna manera Jesús tenía esta capacidad de dar de sobra y de dar de gratis y de aceptar a cualquier persona. Vamos a definir el término un poquito más adelante, pero podríamos decir que él siempre estaba dispuesto, a pesar de las fallas expuestas de la gente, a pesar de las maldades de la gente y la manera errónea en que vivía la gente, siempre estaba dispuesto a recibirles a todos, al que quisiera acercarse, al que quisiera venir arrepentido y a escuchar y a recibir verdad de él, siempre les aceptaba. No importara fueran prostitutas, fueran los odiados cobradores de impuestos, fueran asesinos, él estaba dispuesto a recibir a cualquier persona siempre. Y eso era una característica que nadie tenía. Ya no hablemos de los religiosos sacerdotes que ni de cerca querían mancharse con esa gente. Jesús fue algo excepcional en ese sentido, estaba lleno de gracia. No solo eso, si vamos al versículo 4 dice el apóstol, en él, en el Logos, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, vida. El término que usa el apóstol es bien interesante, porque hay tres palabras relacionadas con vida en griego. Tenemos bios, de donde viene biología, el estudio de la vida, que se refiere a vida física. Nosotros tenemos vida física, los animales también tienen vida física, las plantas también tienen vida física, pero no usa ese término el apóstol Juan. También dice, hay otro término que es psique, que se refiere más bien a vida emocional y vida de pensamiento. Es una característica que tenemos más bien, se refiere a los seres humanos. De ahí deriva psicología, por ejemplo, ¿no? Esta capacidad de tener una conciencia, de tener pensamientos complejos que nos diferencian más de los animales, ya no se diga las plantas, ¿no? Que tienen bios, que tienen vida física, ¿no? Pero tampoco usa esa palabra el apóstol. Dice, en él estaba Zoe, y Zoe se refiere a vida espiritual. Es decir, en él y solo en él estaba la vida espiritual. ¿Qué es esto de vida espiritual? La Biblia dice que los seres humanos fuimos creados para tener estos tres tipos de vida, ¿no? Vida física, vida emocional y pensante y de conciencia, y vida espiritual que recibíamos de Dios. Es decir, Dios es la fuente de vida espiritual. Y estábamos unidos con Dios por medio de un cordón umbilical espiritual que nos proveía de esta vida, ¿no? Estábamos llenos por dentro de espíritu y de vida espiritual. La Biblia dice que cuando nosotros, como raza, nos rebelamos ante Dios, nos desviamos de Dios, es decir, lo que la Biblia llama pecado, desviarse de Dios y rebelarnos ante Él y decirle, no te quiero en mi vida, no quiero tu verdad, ¿ok? Cortamos ese cordón umbilical y en automático morimos espiritualmente, ¿ok? Si ustedes recuerdan, si han escuchado Génesis, donde se narra cuando Dios le dice a Adán, de verdad te digo que el día en que no confíes en mí, el día en que comas de ese fruto, morirás. Cuando Eva y Adán comen del fruto, no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Murieron físicamente después, ya como un reflejo de la muerte espiritual. Se separaron de Dios, cortaron el cordón umbilical de Dios y murieron espiritualmente ese día. ¿Qué sucedió con esta muerte espiritual? Un hoyo negro a lo más profundo de su ser. Un hoyo negro que a partir de entonces trataron de llenar con muchas cosas y que no se puede llenar. Y es nuestra realidad hasta el día de hoy, ¿no? Los seres humanos tenemos vida física, tenemos vida consciente, estamos muertos espiritualmente, es lo que dice la Biblia, sin Él, porque Él es la fuente de la vida, dice el apóstol. Y la experiencia lo confirma. Todos tenemos vías de cómo tratamos de llenar este hoyo negro. Algunos por el éxito profesional, por el dinero, por el prestigio, la riqueza, por el poder. Otros por la sexualidad, la sensualidad, las experiencias en drogas, en alcohol, comida, comodidades, llámale como quieras. Otros por el reconocimiento, por conocimiento, acumular conocimiento, llámale como quieras, pero nunca es suficiente. Si algo enseña, si algo está claro en la humanidad es que nunca somos saciados.
Nunca somos saciados, y al contrario, mientras más acumulamos, sea dinero, sea en experiencia, sea conocimiento, más fuerte se vuelve la necesidad de tener más, ¿no? Es un hoyo negro literal que tenemos al centro, que solo puede ser llenado por un ser infinito, que es Dios, porque de él proviene la vida espiritual. Y el apóstol dice, esta vida estaba disponible en él, estaba en él, y vino aquí. Luego dice, él trajo luz, en él estaba la luz, ¿no? Y nuevamente aquí estamos relacionados con el término de vida espiritual, ¿no? Aquí lo que hay que empezar es, si él trajo luz y claridad para darnos a entender cómo son las cosas realmente, quiere decir que sin él estamos en oscuridad. Es lo que está dando a entender la Biblia aquí. Es decir, sin Dios y sin la luz que viene por medio de Cristo, vivimos en oscuridad los seres humanos. Y las noticias confirman esto, ¿eh? En muchos casos, ¿no? Basta dar un vistazo a las noticias que en verdad los seres humanos vivimos en oscuridad, dañándonos unos a otros todo el tiempo, a nosotros mismos todo el tiempo. Ha sido la historia de la humanidad y no parece que mejora, ¿eh? No parece que mejora. No parece que estamos evolucionando para bien los seres humanos, al contrario, parece que las cosas se complican cada vez más en el mundo y hay cada vez más oscuridad en el mundo. Entonces, imagínate esto. Imagínate este retrato que pinta aquí de alguna manera. Estos 3 versículos están diciendo, sin Él, ¿cómo está tu vida? Sin que estés quizás consciente de eso. Quizás estás caminando en la oscuridad completa. Realmente no sabes ni para dónde vas. Tal vez crees que tienes dirección en tu vida y no tienes ni siquiera un destino asegurado, no sabes para dónde vas. ¿Sí? Tal vez vives en mentira. ¿Crees que estás haciendo lo correcto en muchos rubros de tu vida? Y ni siquiera no tienes realmente verdad de lo que estás haciendo, ¿no? Puedes estar viviendo una mentira en tu vida y por eso estás insatisfecho. Estás muerto espiritualmente. No te llena nada, no te sacia nada. Y esa es la realidad para millones de seres humanos, ¿no? Vivimos en oscuridad, vivimos en mentira y vivimos en muerte espiritual. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es, vino Jesús a traer esto de alguna manera. Él estaba lleno de eso, ¿no? Y de alguna manera, como vamos a ver, vino para darlo. Ahora, aquí el tema es cómo reaccionas ante eso, ¿no? Porque muchos no reaccionaron bien. Si vemos lo acabamos de leer, pero si vemos en Juan 3:19, vemos que muchos, al ser alumbrados por esta luz, salieron corriendo, ¿no? Salieron huyendo de esta luz como cucarachas cuando prendes la luz, porque sus obras eran malas. De alguna manera el hecho de escuchar esto de que traigo verdad para ti, traigo luz para iluminarte y para que dejes de andar tropezándote y cayéndote a ciegas, como estás haciendo en tu vida, como has hecho en toda tu vida, hay quienes no les gusta esto. Y puedo relacionarme con eso, no sé si tú te relaciones con eso. ¿A quién le gusta, o dime si te gusta que te digan que estás equivocado, que te digan que estás mal? A nadie le gusta que nos digan eso. De hecho, cuando tenemos que decirle algo a alguien que está mal, tenemos que ser muy políticos, ¿no? Tratamos de ponerle un poquito de azúcar al asunto porque es muy predecible que una persona, cuando le dices que está mal, reaccione protegiéndose contra eso, ¿no? Y esto es lo que pasaba con Jesús, ¿no? Que te diga, estás en la oscuridad, que estás muerto, que estás viviendo en mentira. Muchos reaccionaron saliendo corriendo, endureciéndose y salir corriendo, ¿no? Y eso es parte de la psicología del, del desviarte de Dios, de lo que la Biblia llama pecado, ¿no? Cuando tú ya decidiste, ya tomaste una decisión de que tú no quieres escuchar a este Dios, que tú vas a vivir tu vida, tú vas a diseñar lo que crees que es tu propia verdad, ¿ok? Y tú vas a elegir tu propio camino y las cosas a tu manera. Y no quieres a un Dios como este, que es eterno, que es el creador, que sabe todo, que puede todo. No nos gusta un Dios así, ¿no? No es un Dios que puedes domesticar. Cuando viene un Dios que no puedes domesticar y que amenaza de alguna manera lo que en el corazón ya decidiste que quieres hacer, entonces psicológicamente se vuelve necesario que tú deseches esta idea, que tú hagas todo lo posible para contrarrestar en tu mente esta idea de que este Dios es real, a pesar de la evidencia. Vamos a ver que la Biblia tiene sobra evidencia y en el fondo sabemos que esto es real. Pero se vuelve psicológicamente necesario rechazarlo. Y de ahí deriva un odio hacia este Dios,
deriva un odio también hacia la gente que muchas veces trae este mensaje o proclama este mensaje, ¿no? Lo hemos visto a través de la historia, con la persecución. Y esto es real, ¿no? Por la psicología de cómo funcionamos el ser humano cuando no quieres reconocerlo, ¿no? Pero obviamente no todos reaccionaron así con el Logos, con Jesucristo, ¿no? Dice en el versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron. El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pues este paquete de ser hijos de Dios no es cualquier cosa. De entrada incluye tener esta vida, esta reconexión espiritual con Dios que va a saciar ese hoyo negro. Esta es la gran oferta de Dios, ¿no? Voy a llenar este hoyo negro. Dice Jesús más adelante en un capítulo de Juan precisamente, dice, el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, vas a desbordar, así como Él estaba lleno de verdad y de gracia, vas a desbordar, porque esa conexión te va a traer esta vida completa, ¿no? Y puedes escuchar a miles de personas con este testimonio que esto es real, ¿no? Incluye luz para tu vida, es decir, una nueva claridad de realmente quién eres, qué haces aquí, por qué estás aquí, qué propósito tiene tu vida, cuál es la manera, cómo estás viviendo, qué está mal en cómo estás viviendo, qué puedes hacer para corregir y elegir un mejor rumbo, ¿sí? Y trae verdad a tu vida en este sentido. Pues eso, bueno, sí que es un paquetazo el ser hechos hijos del creador del universo. No todos somos hijos de Dios, ¿no? Los que creyeron en Él, en el Logos, en Jesús, y los que lo recibieron, les dio ese derecho. No todo el mundo. A los que salieron corriendo como cucarachas cuando les alumbró la luz, no tienen el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se hace uno? ¿Se hace uno? ¿Cómo se logra esto de ser hijos de Dios? Fíjate que nos dice, lo leímos, dice uno, no son engendrados por sangre, es decir, no son como los hijos humanos, ¿no? No nacen por la actividad obviamente sexual humana, ¿no? No es por y bueno, y aquí tengo una enseñanza importante, tampoco es por herencia. Este error es muy común en gente, por ejemplo, incluso en la iglesia cristiana, en iglesias cristianas, creen que por el hecho de pertenecer a una familia, de nacer en el seno de una familia cristiana, ya son hijos de Dios, son parte de la familia de Dios, por llamarla así. Falso, ¿no? No es por sangre, no es por herencia, de alguna manera. Tú tienes, ¿cuál es la condición? La única condición dice creer en Él y recibirlo a Él. Si no has creído y no lo has recibido, y ahorita vamos a ver exactamente a qué se refieren estas dos palabras, ¿sí? Estás fuera de la familia, ¿no? Otro dice que no es por voluntad de otros, por voluntad, hay una traducción que dice por voluntad de varón o voluntad de un esposo. Esto aplica más para ese contexto histórico, porque en la antigüedad, en esa cultura sobre todo, en general en la antigüedad era muy patriarcal, una perspectiva muy patriarcal, y si el varón de una casa, si la cabeza de una casa que era el hombre, creía y recibía a Jesucristo, casi todos los demás se tenían que convertir, casi a la fuerza. Y está diciendo el apóstol, en ese tiempo está diciendo, no, no es así, ¿eh? No por el hecho de que la cabeza de la casa recibió y creyó en Jesucristo, eso implica que tú ya en automático, tu mujer y y ustedes hijos, ya son hijos de Dios. Tienen que tomar su propia decisión. Y esto era bien importante para ese tiempo también, porque era revolucionario. Luego dice también que no es por voluntad de carne, es decir, no por iniciativa humana. ¿Sí? No te haces hijo de Dios tú, no por iniciativa humana. ¿Qué quiere decir esto? Esto va contra la típica perspectiva religiosa. Cuando los seres humanos inventamos religiones, somos muy buenos para inventar religiones, siempre sigue la misma estructura. Siempre tú tienes que hacer algo para acceder a la deidad, para acceder a Dios o a la salvación. Tienes que cumplir con sacramentos, tienes que cumplir con rituales, tienes que recitar mantras, tienes que cumplir con los 8 pasos, tienes que cumplir con las 4, entender las 4 verdades, etcétera, etcétera, llámale como quieras. Es una serie de haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Dice el apóstol aquí, no. No es de abajo hacia arriba, no es subir la escalerita para llegar a Dios, para que te den tu premio y tu medalla de te ganaste la salvación, ¿no? Como se escucha que muchos dicen,
Ya se ganó el cielo, ¿no? El cielo no se gana, no se gana. No solo este pasaje lo dice todo el resto de la Biblia prácticamente, ¿no? Aquí está diciendo, es los que creen en Él y los que lo reciben. Es un regalo. Tu único rol es creer en Él y abrirle la puerta, recibirlo. Y eso está conectado con lo que leíamos hace ratito de que Jesús estaba lleno de gracia, de caris. La palabra caris, que significa regalo, es esto precisamente. Que Dios te entrega un regalo y está en ti nada más si quieres recibirlo o no recibirlo. ¿Qué es este regalo? El regalo de salvación, a lo que vino Jesucristo. Jesús se viene a encarnarse para, en medio de esta humanidad que está en oscuridad, que está muerta espiritualmente, que está dando tumbos y chocando y tropezando por todas partes y dañándose a sí misma y a otros, para vivir la vida, para traernos verdad y para vivir la vida que no podemos vivir, ¿no? Una vida de luz, de verdad y de amor y de gracia hacia otros, completa, una vida moralmente perfecta, por así decirlo, que los seres humanos no, nadie puede lograr esto, ¿no? No estamos, no podemos hacerlo simple, sencillamente ni el mejor de nosotros que haya pisado esta tierra, ¿no? Y Jesús viene, y lo que dice la Biblia, como vamos a ver en el resto del Evangelio de Juan, lo que dice la Biblia es que Él ofrece esta vida perfecta ante el Padre, ante la otra de las tres personas de la Trinidad. Y el Logos, Jesucristo, le dice, Padre, mi vida perfecta te la ofrezco como un pago por ellos. Todo lo que han hecho ellos mal, todos los tropezones que han dado en la oscuridad, las mentiras en las que han vivido, la forma como se han dañado, cóbramelo a mí. Y es lo que pasa en la cruz. Dios toma la vida perfecta de Jesús, eterna, infinita como Dios y de hombre también, y lo manda al infierno literalmente. Lo maldice y hace pagar para que, para que pueda Dios perdonarte a ti. Es decir, Él paga en tu lugar, literalmente, para que Él te pueda ofrecer esto, te pueda ofrecer esta vida, esta luz y esta verdad, que es lo que quiere hacer y a lo que viene. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es tu parte en todo esto si Él ya hizo esto? Esto es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba en la escalerita. Recibirlo nada más. Recibir este regalo, caris, este regalito y decirle a Dios, ok, te acepto. No me voy a poner en una postura rígida, no voy a montarme en mi macho y decir que estoy en la verdad, que mi verdad es la verdad, que estoy iluminado, ¿sí? Que no me equivoco, que tengo el rumbo correcto en mi vida, a pesar de que toda la evidencia muestre lo contrario en mi vida. Voy a dejar eso a un lado y voy a reconocer que necesito de tu luz, y necesito de tu verdad, y necesito de tu vida. Y acepto esto que tú me quieres traer. Y te recibo en casa, te recibo en mi vida. ¿Y qué dice el apóstol? Y los que creyeron en él e hicieron esto y lo recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ese es el mensaje, esta es la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Ese es el profundísimo teológicamente prólogo de Juan que nos revela sobre quién es realmente Jesucristo, que es Dios y es hombre al mismo tiempo, y es la respuesta a los problemas más profundos de la humanidad. Como dijimos, va a estructurar su evangelio. En el resto del evangelio vamos a ver de este libro toda la evidencia que él como testigo ocular tuvo, percibió, vio, ¿sí? Respecto a por qué llegó él a esta conclusión sobre Jesús, por revelación divina también. Bueno, yo te puedo decir, esto sería todo por hoy, pero te puedo decir, tal vez necesites más evidencia si quieres para poner tus manos vacías y recibir este regalo que Dios quiere dar. Pero podrías hacerlo esta noche quizás. Hay miles de testimonios que pueden decir que esto es real, que una vez que tú hablas a este Dios, porque te va a escuchar, sin importar cómo estés, sin importar de dónde vengas, sin importar qué tan manchado estés, qué tan en oscuridad estés, Él te va a escuchar y te va a aceptar. Dios no le dice no a nadie, a nadie. Así como Jesús no rechazó a nadie que quería venir hacia Él, no te va a rechazar a ti, no importa cómo estés en este momento. Habla con Él y dile que lo quieres recibir y que lo quieres conocer. Y vas a obtener una respuesta. Vas a empezar a ver vida espiritual, luz y verdad en tu vida de una manera como no la habías experimentado. Te animo a que lo hagas y si no, bueno, pues si necesitas un poco más, va a haber mucho más. Acompáñanos en el resto de los estudios. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a cerrar con una
una breve oración como acostumbramos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por estos cortos versículos que tienen tanto contenido adentro sobre quién eres en realidad. Esto no es producto de la mente de un hombre tan sencillo como Juan mi Rey. Él no pudo haber determinado un contenido teológico tan profundo. Estamos escuchando las palabras de un jovencito que quedó profundamente impactado por tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo, por el Dios verdadero encarnado que llegó a este mundo lleno de oscuridad, de mentira y de muerte espiritual para traernos precisamente eso, luz, vida y verdad. Vamos a ver mucho más sobre esto. Tú tienes una profundidad enorme y tienes evidencia a borbotones para el que lo quiera, pero ojalá que el que quiera en este momento hablarte y dar un paso de fe y al aire hablarte y decirte, bueno, yo te recibo así, te quiero conocer, quiero ver si esto es realidad. Sabemos que tú vas a responder como lo has hecho con nosotros, los que te hemos tomado la palabra, y los harás hijos tuyos en ese momento. Te damos gracias por esto y por lo que hizo tu Hijo Jesús. En su nombre precioso. Amén. Bueno, pues eso es todo por hoy. Ojalá que nos acompañen en los siguientes estudios que vamos a hacer sobre este increíble libro. Que realmente está padrísimo. Cuídense mucho y saludos.